Dicen que la sangre es más espesa que el agua. Pero cuando el dinero entra en la ecuación, la familia puede volverse tan líquida como el interés compuesto. Me llamo Santiago, tengo 34 años, y esta es la historia de cómo me negaron un futuro, hasta que lo construí con las manos desnudas. Crecí en una familia que nunca supo lo que era un apuro económico real. Mi padre, un hombre meticuloso y pragmático, poseía negocios esparcidos por toda la ciudad, desde propiedades inmobiliarias hasta tiendas minoristas. Mi madre, mucho menos visible pero igual de astuta, era dueña de varios edificios. Sí, varios, como quien colecciona cuadros. Mis abuelos, aunque menos ostentosos, habían sido los pioneros, levantaron lo justo para allanar el camino a la siguiente generación. Y esa fue la semilla de una tradición no escrita. En mi familia, las opciones eran claras: o heredabas algo y lo mantenías a flote sin hundirte, o levantabas tu propio reino desde cero. Elegí lo segundo. No por rebeldía, sino por convicción. No soñaba con vender batidos en una choza junto a la playa en una isla tropical sin nombre, aunque, seamos honestos, no suena tan mal. Lo mío era más estructurado. Más oscuro. Más real. Desde los 14 años, cuando sin querer hackeé los servidores del colegio para borrar mis reportes de conducta, supe que las computadoras eran mi lenguaje. Estudié ciencias de la computación. Pasaba noches enteras desarmando algoritmos, obsesionado con la seguridad digital, con la intrincada danza entre vulnerabilidad y defensa. Descubrí que la ciberseguridad no solo era fascinante, era esencial. En un mundo saturado de filtraciones, cada empresa es una presa. Bancos, hospitales, gobiernos. Todos necesitan protección. Es como vender paraguas en una ciudad donde llueven datos robados. Tenía el plan, tenía la formación y tenía el hambre. Pero me faltaba una cosa: capital. No buscaba millones. Solo lo necesario para alquilar un espacio decente, reunir un equipo pequeño, adquirir equipo básico y software de punta. Sí, podría haber empezado en un garaje, como todos los clichés, pero yo ya veía mi empresa como una torre de cristal con fibra óptica latiendo en sus venas. Una mañana, con el entusiasmo y los nervios palpitando en los dedos, reuní a mis padres en la sala. Les presenté todo: proyecciones, gráficas, mercado objetivo, rentabilidad estimada. No pedí caridad. Les ofrecí un préstamo con intereses. Estaba listo para rendir cuentas. Papá bajó la mirada. Respiró hondo, como si las palabras que venían le supieran a ceniza. Zack. Te queremos. Pero no creemos que estés hecho para esto. Mamá solo sostuvo mi mirada por un segundo. Fue suficiente. Esa mirada húmeda, de ternura que esconde decepción, me partió más que las palabras. Papá intentó suavizarlo: que ser un buen programador no te convierte en líder. Que una empresa exige habilidades ajenas a las teclas y códigos. Manejar nóminas. Negociar. Tolerar fracasos. No me vieron chispa. Solo ilusión. Y en sus ojos, invertir en mí era como lanzar dinero al viento. Dolió. No por la negativa en sí, sino por lo que implicaba. Detrás de esa negativa había una verdad más hiriente: no confiaban en mí. Un mes después, asistimos a la boda de mi primo Antonio. Una ceremonia obscenamente lujosa, 3 días de celebraciones, luces cálidas y fuentes de champán que salpicaban promesas vacías. Estábamos cerca del buffet cuando él se acercó, con ese paso seguro de quien ya fue bendecido. Tío, tía, dijo, dándoles la mano. Gracias de nuevo por creer en mí. No habría podido lanzar el hotel sin su apoyo. Mi cuerpo se quedó quieto, pero dentro sentí un estallido. Miré a Antonio como si acabara de confesar que había ganado la lotería manipulando el tiempo. Mis padres rieron con nerviosismo. Murmuraron algo vago. Cambiaron de tema. Yo había suplicado ayuda. Me la negaron. Pero Antonio, consiguió financiación para montar un hotel. Un hotel. Me excusé con cualquier mentira y salí a respirar. No era la envidia lo que me consumía. Era la traición disfrazada de cortesía. No se trataba de Antonio. Era el hecho de que ellos arriesgarían su dinero por él, pero no por su propio hijo. Y en ese momento, entre la música de fondo y el murmullo del banquete, decidí que no les pediría nada más. Nunca.
En algún momento de esa noche, mientras el bullicio de la boda se apagaba a lo lejos, sentí una presencia familiar. Mi abuela me encontró sentado solo, bajo la sombra de un árbol, con la mirada perdida en el césped perfectamente recortado. Santiago, ¿qué haces aquí? Preguntó con esa mezcla de dulzura y firmeza que solo las abuelas dominan. ¿Por qué no estás dentro disfrutando de la fiesta? Podría haber mentido. Decir que necesitaba aire. Que me dolía la cabeza. Pero con ella, nunca pude fingir. Era como si viera directamente a través de mí. Así que le conté. Todo. El rechazo. Antonio. La herida aún abierta. Me escuchó sin interrumpirme. Solo apretó mis dedos con los suyos. Entonces, con la voz calmada de quien ha vivido más de lo que recuerda, dijo. Zack, a veces las personas ven potencial en otros porque se reconocen en ellos. Quizás tu padre ve a un joven Antonio como un eco de sí mismo. Eso no te hace menos. Solo, distinto. Y ser distinto, hijo, no es una falta. Es una señal. Me miró con esos ojos envejecidos pero llenos de fuego y añadió. Eres inteligente. Incansable. Vas a construir algo grandioso. Pero lo harás a tu manera. Sí, suena a frase de postal. Pero en ese instante, era justo la grieta por donde entraba la luz. No curó la herida, pero detuvo el sangrado. El día siguiente me atrapó en un limbo emocional, una mezcla de desánimo denso y una chispa apenas perceptible de motivación. Estaba tirado en el sofá, envuelto en una manta vieja y pensamientos aún más pesados, cuando sonó el teléfono. Era mi abuelo. Él nos llama. No por cortesía. No por cumpleaños. Así que el nudo en el estómago fue inmediato. ¿Todo está bien? Pregunté, casi en alerta. Todo en orden, Santiago, respondió con su tono seco pero firme. Quiero que vengas a verme. Asentí, aunque él no podía verme. En 2 horas estoy ahí. Cuando llegué, fue mi abuela quien abrió. Me recibió con una sonrisa que sabía ahogar. Pasa, hijo. Tu abuelo te espera en su estudio. Lo encontré en su viejo sillón de cuero, ese que siempre olía a libros antiguos y humo de tabaco, aunque hacía años que no fumaba. Al verme, se levantó sin una palabra y me abrazó. Fue seco, breve, pero cálido. Como todo en él. Se sentó y fue directo al grano. Tu abuela me contó lo de la boda. ¿Y lo que estás intentando hacer con tu negocio? No respondí. Solo mantuve la mirada fija, con la mandíbula tensa. Quiero que recuerdes algo, dijo, entrelazando los dedos sobre su escritorio. Yo empecé mi primer negocio con nada más que una furgoneta destartalada y el respaldo de un tío que apenas conocía. Todos asumieron que fracasaría. No los culpo. Pero no lo hice. ¿Sabes por qué? Negué. Ya lo sabía, pero quería escucharlo de él. Porque alguien confió en mí cuando ni yo lo hacía del todo. A veces, hijo, basta con una persona creyendo para que todo cambie. Abrió su cajón, sacó un talonario, escribió algo y me lo tendió. No voy a hablar de cifras. Solo diré que no era calderilla. Tampoco era todo lo que necesitaba, pero sí lo justo para comenzar a mover piezas. Para no quedarme congelado en el ¿qué hubiera pasado si? Me quedé mirando el cheque como si no fuera real. No sé qué decir, musité, sintiendo como la garganta se me cerraba. No digas nada, dijo él, con la voz más baja. Esto no es solo dinero. Es confianza. No me decepciones. Me abrazó, esta vez más largo, más apretado. Haznos sentir orgullosos. En el camino de vuelta, no podía dejar de mirar el cheque. Era más que una suma, era una puerta abierta. Una mano extendida. Una redención silenciosa. A partir de ahí, cada decisión dolía como si cortara en carne viva. No había espacio para errores. Usamos cada centavo con precisión quirúrgica. Nada de escritorios con acabados en nogal ni sillas ergonómicas de diseño nórdico. Contacté a mis 2 mejores amigos, Xavier y Juan. Juntamos nuestros modestos ahorros y alquilamos una oficina minúscula y polvorienta en una de las zonas más olvidadas de la ciudad. Donde los taxis dudaban en entrar. Pero era nuestra. Los primeros 2 años fueron una prueba de fuego.
Jornadas de 16 horas. Cuerpos deshechos. Mentes al borde. Sobrevivíamos a base de ramen, café barato y pura obstinación. Juan vivía pegado al teléfono, Xavier se sumergía en líneas de código como si fueran versos sagrados, y yo, hacía lo que hiciera falta. Líder, barrendero, vendedor, bombero. El primer cliente serio fue una firma financiera que acababa de sufrir un ciberataque. Restauramos su red, salvamos sus datos y blindamos su seguridad. Ese trabajo fue nuestra ancla. Nos dio lo justo para mudarnos a una oficina decente. Sin lujos, pero sin goteras. Y algo curioso empezó a pasar, la gente hablaba de nosotros. El boca a boca nos empujó. Empezaron a llegar contratos más grandes, clientes más exigentes. Era el principio. Solo el principio. Pero por primera vez, sentí que el suelo bajo mis pies era mío. 4 años después de aquel inicio frenético, de cafés fríos, teclas desgastadas y noches sin luna, alcanzamos nuestro primer gran hito, la estabilidad. No solo sobrevivíamos, estábamos creciendo. Con los ingresos en alza, decidimos dar el siguiente paso lógico, expansión. Abrimos una segunda oficina en una ciudad vecina y, al año siguiente, una tercera en un centro urbano donde nunca habíamos imaginado tener presencia. Ya no éramos una improvisada startup, éramos una empresa legítima, con estructura, reputación y clientes que nos buscaban, no al revés. Fue entonces cuando dimos un paso más audaz. Fundamos una firma de consultoría en ciberseguridad. Tenía sentido. No bastaba con arreglar los incendios, las compañías querían prevención, estrategia, blindaje. Y, créeme, el dinero de la consultoría se siente distinto. Más limpio. Más elegante. Más duradero. 5 años después de haber dado el primer paso, sentí que era hora de cerrar un ciclo. Conduje hasta la casa de mis abuelos con un sobre en la mano y el corazón apretado. Esto es para ustedes, dije, extendiendo el cheque. Con intereses. Pero no me detuve ahí. Quería que entendieran que lo suyo no fue solo una ayuda. Fue un acto fundacional. Les compré una casa nueva, no una mansión ostentosa, sino un hogar cálido, en un vecindario que siempre habían mencionado con nostalgia. Verlos recorrer los pasillos, señalando las molduras, descubriendo pequeños lujos, una cocina amplia, una ventana con vista al jardín, fue una de las recompensas más puras que la vida me ha dado. Mientras mi empresa florecía, el hotel de Antonio se marchitaba. La pandemia arrasó la industria como un incendio, por más intentos que hizo, su negocio no sobrevivió. Escuché que mis padres le inyectaron aún más dinero para mantenerlo a flote, pero fue inútil. El cierre era inevitable. La semana pasada celebramos el 50º aniversario de bodas de mis abuelos. Un hito así merecía algo más que una comida familiar. Yo quería honrarlos como se merecían. Renté un salón hermoso, contraté un banquete impecable, una banda que sabía tocar desde tangos hasta soul. Invité a todos. Familia, amigos de la infancia, incluso vecinos antiguos que no veían desde hacía décadas. Organizar esa celebración me emocionó más que algunos de los contratos millonarios que he firmado. Todo brilló esa noche. El ambiente, la música, la comida. Pero sobre todo, ellos, mis abuelos. Radiantes. Eternos. Y entonces, llegaron mis padres. Durante la fiesta, pasé cerca de mi padre justo cuando hablaba con un viejo amigo suyo. Escuché como el otro hombre le decía que debía sentirse orgulloso de mí. La respuesta de mi padre fue inmediata, vestida de falsa modestia. Claro, claro. Es que siempre hemos sido una familia con valores. Lo guiamos, lo formamos. Ahora esto ya es casi un negocio familiar. ¿Perdón? No lo dijo en tono de broma. Lo dijo como si realmente creyera que ellos eran parte esencial del trayecto. No fue un desliz. A lo largo de la noche, escuché frases suyas repetidas en diferentes bocas, como un guión bien ensayado. Siempre supimos que llegaría lejos. Lo apoyamos en cada paso, desde el inicio. En esta familia nos sostenemos los unos a los otros. Todo comenzó con el respaldo de la familia. Cada palabra era una aguja. No buscaba que me reconocieran como mártir, ni una disculpa dramática bajo el reflector. Pero que se apropiaran de lo que nunca quisieron apoyar, eso, no.
Eso no. Originalmente, mi discurso iba a ser un homenaje tranquilo. Palabras sentidas, agradecimiento. Pero después de escucharlos, supe que no podía quedarme callado. No esa noche. No frente a ellos. Subí al estrado. La sala se fue apagando poco a poco. Empecé suave, con bromas y sonrisas. Dicen que el amor verdadero sobrevive a todo, incluso al wifi lento. Y si eso es cierto, entonces mi abuela y mi abuelo son prueba viviente de que se puede durar más que internet. Risas. Miradas cómplices. Y luego, silencio. Cambié el tono. Lo sentí en la garganta, como un cambio de viento antes de la tormenta. Verán, mis abuelos no solo compartieron una vida. Forjaron un legado. Uno hecho de amor, de lealtad y sobre todo, de fe. Fe en los demás. Cuando nadie más me dio una oportunidad, cuando las puertas se cerraban en mi cara, ellos la abrieron. No solo creyeron en mi idea, creyeron en mí. Pausa. La habitación seguía en silencio. Vi a mis padres. Sonrisas congeladas. No dijeron nada, pero su incomodidad los envolvía como una niebla densa. Y por primera vez, no sentí dolor por ello. Solo claridad. Así que esta noche, dije, alzando la copa mientras el murmullo se apagaba, quiero brindar por mis abuelos. Por ser las únicas dos personas que, cuando todo lo demás era duda y sombra, creyeron en mí. Este éxito, les pertenece. Solo a ellos. La abuela ya tenía los ojos inundados. El abuelo sonreía como siempre, sin aspavientos, con esa serenidad inquebrantable que decía más que 1000 palabras. Mis padres, por otro lado, seguían fingiendo una sonrisa que les tensaba la mandíbula. Como si les costara sostenerla con cada sílaba que dije. 15 minutos después, mientras me servía una porción de pastel en la mesa de postres, mi padre apareció como una tormenta contenida que por fin encontraba escape. ¿Qué demonios fue ese discurso? Intentabas humillarnos delante de todos. Humillarlos. Respondí, sin alzar la voz, pero con una frialdad que no pude evitar. Solo dije lo que pasó. No creyeron en mí. Pero ellos sí. Mi madre, impecable como siempre, se acercó con pasos cortos pero firmes. No había necesidad de ventilar los trapos sucios. Nos hiciste quedar como si nunca hubiéramos hecho nada por ti. Apreté los dientes. Ya estaba mordiéndome la lengua. Pero entonces mi padre soltó la frase que encendió todo. Actúas como si nunca te hubiéramos dado nada. Te ofrecimos una buena vida. Una educación excelente. Y así nos devuelves el favor. Haciéndonos los villanos en tu pequeño cuento del héroe incomprendido. Mi voz, sin gritar, subió como un latigazo. ¿De verdad? Eso es lo que creen. Tenían el dinero. Lo sé. Pero se lo dieron a Antonio. Sin pensarlo. Y cuando yo me acerqué con un plan sólido, me dijeron que no estaba hecho para los negocios. Que no era suficiente. Un silencio denso cayó sobre la sala. Las conversaciones se disolvieron. Los tenedores se detuvieron en el aire. Sentí decenas de ojos clavados. Y entre ellos, Antonio, en un rincón, abrazado a su copa, deseando sin duda volverse invisible. Mi padre me señaló con un dedo tembloroso. Ingrato. Y entonces estallé. No por ira, sino porque algo dentro ya no cabía. Ingrato. No. No soy ingrato. Solo dije en voz alta lo que ustedes se han empeñado en ignorar. Lo que todos, en silencio, ya saben. El calor me subió por la nuca. Sentía el pecho atrapado, como si una banda de hierro lo rodeara. Busqué con la mirada a mis abuelos. La abuela me observaba con una mezcla de tristeza y ternura, como si comprendiera sin necesidad de palabras. No decepcionada, solo herida. El abuelo la abrazaba, su expresión serena, protectora, como si temiera que ella se rompiera. Fue en ese momento que la culpa me golpeó de lleno. Como un trueno sin previo aviso. No dije más. Me giré, caminé fuera del salón sin despedirme. Ni siquiera busqué mi abrigo. Me metí al auto, cerré la puerta de un portazo y me quedé ahí, inmóvil. El volante entre mis manos. El corazón como una bomba a punto de estallar.
No dormí esa noche. La discusión repitiéndose como un eco sin fin. Palabras que ya no podía devolver, miradas que no podía olvidar. A la mañana siguiente, llegó el mensaje de mi abuela. Santiago, te queremos mucho. Por favor, no te sientas mal por lo de anoche. Te entendemos. Tan simple. Tan dulce. Pero no calmó el fuego. Porque saber que me entendían no borraba el hecho de que había convertido su aniversario en un campo de batalla emocional. Actualización. Pensé que después de esa noche vendría el silencio. Que, tal vez, con el paso de unos días, alguien llamaría. Habría una conversación incómoda. Y luego, reconciliación. Pero no. Mis padres eligieron la vía nuclear. Al principio fueron susurros. Un primo me escribió. Zack, ¿es cierto que manipulaste a los abuelos para que te dieran dinero? Eso dice el tío. Me reí. Sonaba absurdo. Infantil. Pero luego vinieron más mensajes. Una tía me envió un largo texto en Facebook, diciendo que estaba decepcionada por cómo usé los sentimientos de mis abuelos para beneficiarme. Llamé a mi abuela al instante. ¿Estás bien? Pregunté, con el corazón latiendo más de lo normal. No te preocupes por lo que digan los demás, respondió con esa ternura suya. Nosotros sabemos la verdad. Y eso es lo que importa. Quería creerle. Lo intenté. Pero no podía ignorar la realidad, mis padres estaban construyendo una versión paralela de la historia. Una donde yo era el manipulador. El desleal. El que sacó provecho del cariño de dos ancianos. No soy de los que buscan confrontación. A pesar de lo que pasó en el salón de fiestas, prefiero el silencio antes que el escándalo. Pero esta vez, no podía quedarme quieto. Llamé. ¿Qué están diciendo? Pregunté, seco. ¿Por qué hay gente diciendo que manipulé a los abuelos? Mi madre respondió con esa voz perfectamente controlada que usa cuando está al borde. Bueno, ¿acaso no lloraste con ellos? ¿No los hiciste sentir mal? Eso, Santiago, se llama manipulación. No. Se llama ser humano. Les conté lo que estaba pasando. ¿Eso está mal ahora? Escuché a mi padre en el fondo, como un eco desde otra habitación. Puedes interpretarlo como quieras, pero todos están viendo quién eres realmente. Respiré hondo. Cerré los ojos. Perfecto, dije. Digan lo que quieran. Estoy harto de intentar explicar algo que ustedes nunca han querido entender. Y colgué. Pensé que colgar me daría paz. Pero no. Solo me dejó con el eco del silencio, más pesado que cualquier palabra. Los días posteriores fueron una espiral. Lo que empezó como un rumor se convirtió en un incendio que no podía apagar. Alguien, un tío, una tía, un primo con demasiadas opiniones y poca información, decía haber oído que había amenazado a mis abuelos. Otro aseguraba que me jacté de haberlos manipulado, y que incluso me reí de ello después. Al principio me reía. ¿Cómo no hacerlo? Sonaba tan ridículo que rozaba lo cómico. Pero no es gracioso cuando las personas que amas empiezan a preguntarse si hay algo de verdad en todo eso. Y luego me llamó Antonio. Sí. Ese Antonio. Oye, viejo, sé que todo está complicado, pero ¿crees que podrías hablar con el tío y la tía? Tal vez arreglar las cosas. No hay nada que arreglar, Antonio, le dije, con la voz hueca. Ellos conocen la verdad. Solo están eligiendo enterrarla. Esa noche, con las emociones aún revueltas, envié un mensaje que me temblaba en los dedos al escribir. No puedo seguir con esto. Ustedes han elegido construir y difundir mentiras. No puedo seguir tratando de convencerlos de algo que no quieren escuchar. Me voy a alejar. Los amo, pero no puedo seguir permitiendo que esto me destruya. Y así fue. Los bloqueé de todas las redes. Habían empezado a publicar indirectas venenosas, camufladas de frases motivacionales. Dejé de responder a los familiares que solo venían con cucharas en mano, listos para servir el chisme. Me quedé solo con mi silencio, en un lugar extraño entre el alivio y el duelo. Ha pasado tiempo. Tiempo pesado. Tiempo lento. Ojalá pudiera decir que todo mejorado, pero la vida no siempre tiene buen timín.
Mi abuelo falleció el mes pasado. Lo único que puedo agradecer es que se fue mientras dormía. En paz. Sin ruido. Pero para mí fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. No necesito decir cuánto significaba para mí. No por el cheque. No por la casa. Sino por lo que fue, una brújula, un refugio, un hombre que creyó cuando nadie más lo hizo. En cuanto me enteré, empaqué una maleta sin pensar y conduje hasta la casa de mi abuela. Cuando me abrió la puerta, su figura parecía más pequeña, como encogida por el peso del vacío. Pero aún así, me ofreció una sonrisa tenue, de esas que no intentan esconder el dolor. La abracé. La abracé como si intentara retenerla en este mundo por un poco más de tiempo. Organizar el funeral fue duro. Pero necesario. Por ella. Por él. Mis padres estaban presentes. Fuimos educados. Cordiales. Pero el aire estaba cargado con una tensión tan densa que nadie se atrevía a nombrarla. Como si incluso el duelo fuera una tregua frágil que nadie quería romper. El funeral fue hermoso. Genuinamente. Centenares de personas llegaron. Viejos socios, vecinos, amigos que viajaron desde lejos. Todos con historias que me hicieron ver cuánto había tocado mi abuelo en otras vidas, no solo en la mía. Subí a dar el elogio. Intenté mantener la compostura, pero en mitad de una frase, la voz se me quebró. Fue como si algo se rompiera dentro de mí. Mi abuela, sentada en la primera fila, me tomó la mano. Apreté los dedos arrugados como si eso pudiera anclarme. Y entonces todo salió. No las lágrimas. La gratitud. El dolor. El amor. Después vino la lectura del testamento. Mi abuelo no era millonario, pero tenía lo suyo. Y entre sus bienes estaba aquella casa junto al lago. Un lugar sacado de postales, con un muelle de madera, ventanales inmensos y árboles que abrazaban la propiedad con una calma casi sagrada. Yo pasé veranos enteros ahí. Mi padre también. Y Antonio, por supuesto. Recuerdo pescar con mi abuelo al amanecer, las brasas de las fogatas nocturnas, el sonido del agua rozando las piedras. Cuando el abogado pronunció las palabras: "La casa del lago será compartida por Santiago y Marisol", pude ver la reacción de mi padre. No dijo nada. No necesitó hacerlo. Su mandíbula se tensó como si masticara vidrio. Su ceño, esa arruga que aparece cuando pierde el control, se marcó de inmediato. Y su mirada no era dolor. Era ira. Terminó la lectura, se levantó en silencio y salió de la sala. Mi madre lo siguió, sin despedirse. Yo me quedé ahí, con Marisol, una prima con la que, por suerte, siempre me he llevado bien, y mi abuela, que acariciaba el brazo de su butaca en silencio. En los días que siguieron, me quedé en casa de ella. El silencio de mi padre se volvió una constante. Si entrábamos en la misma habitación, me ignoraba. Como si el aire entre nosotros ya no lo mereciera. Mi madre, por su parte, se limitaba a medias sonrisas que no alcanzaban los ojos. Frías. Educadas. Vacías. No sé qué vendrá después. Solo sé que, por ahora, estoy sosteniendo las ruinas de algo que alguna vez llamé familia, y tratando de entender si vale la pena reconstruir o aprender a vivir con el hueco. Lo más extraño es que jamás pedí la casa del lago. Ni siquiera sabía que el abuelo pensaba dejármela. Pero apenas se leyó su nombre en el testamento junto al mío, sentí, sin margen de duda, que mi padre lo tomó como otra puñalada. Otro gesto de traición en una guerra que solo él parece estar librando. Como si el abuelo hubiera elegido un bando. Como si el amor fuera un campo de batalla. Una noche, Marisol y yo tomábamos té en la cocina de la abuela, mientras el viento golpeaba suavemente las ventanas. Mi mamá tampoco está muy contenta, admitió, removiendo su taza en silencio. Pero, al menos, no ha dejado de hablarme. Al menos eso. Unos días después, mientras ayudaba a mi abuela a revisar cajas polvorientas llenas de recuerdos, se sentó a mi lado, con una foto de mi abuelo en las manos. Sus ojos se posaron en mí con esa ternura desgastada que solo tienen los que han perdido a alguien después de toda una vida juntos. Tu abuelo amaba profundamente a tu padre, Santiago, dijo, casi como una defensa anticipada. Pero también vio cuánto luchaste. Lo duro que trabajaste para demostrarte a ti mismo.
Quería que tuvieras algo que, para él, significaba hogar. La culpa, silenciosa y sorda, se instaló de nuevo. No por la casa, sino por lo que esa decisión había desencadenado. No lo hizo para tomar partido, añadió ella, apretando suavemente mi mano. Lo hizo por amor. A ti. Y a Marisol. Quería que tuvieran un lugar al que siempre pudieran volver. Uno que les recordara quiénes fueron y quién fue él. La última noche antes de regresar, lo vi a él, mi padre, en la cocina, preparando té. Yo entré a llenar un vaso de agua. El silencio se instaló como una tercera presencia, pesada, inevitable. Entonces dijo, sin mirarme. Esa casa, se suponía que debía quedarse en la familia. Era nuestra. Todavía lo es, papá, respondí con voz firme, sin dureza. No la voy a vender. No la convertiré en alquiler. Sigue siendo parte de nosotros. No replicó. Revolvió su té, dejó la cuchara sobre el mármol, y se fue. Y entonces empezó lo impensable. Primero fue su presencia, no sus palabras, apareciendo sin previo aviso en mi puerta. Exigiendo, no preguntando. Quería la casa. La reclamaba como suya. Como si el papel firmado por su propio padre no significara nada. Pensé que era rabia, aún fresca. Que quería desahogarse. Pero cuando le dije que no, su mirada cambió. Como si se apagara algo humano en él. Ese testamento está mal, dijo, casi escupiendo las palabras. Sabes que esa casa debía ser mía. Y luego, la amenaza. Si no haces lo correcto, lo arreglaremos por las malas. Poco después llegaron los documentos legales. Oficiales. Fríos. Su equipo de abogados me acusaba de haber obtenido la casa mediante manipulación emocional. Decían que había presionado a mi abuelo. Que me había aprovechado de él. Mi madre, aún en su papel de mediadora, me llamó. Su voz era casi un susurro. Solo entrégale la casa, Santiago. Así todo esto termina. Así, podremos sanar. Pero yo ya sabía la verdad. Y lo que estaba en juego no era una casa con vista al lago. Era mi dignidad. Mi memoria. El legado de un hombre que me dio todo lo que mi propio padre nunca quiso darme, fe. Así que respondí como debía. No voy a ceder. Ni ahora. Ni nunca. Pasaron meses. Tal vez más. Mi vida entró en pausa. Todo orbitaba alrededor de abogados, audiencias y papeleo interminable. La demanda, que en teoría debía resolverse en semanas, se estiró como un vendaval sin fin. La estrategia era clara, desgaste. Esperaban que me rindiera. Que firmara por agotamiento. Pero no lo hice. Y nunca estuve solo. Marisol se mantuvo firme. Mi tía, aunque callada, no se unió a esa cruzada absurda. Ni siquiera ella creyó en la historia torcida de mi padre. Y finalmente, llegó el cierre. El testamento fue validado. Los intentos de mi padre por revertirlo fueron rechazados uno por uno. La casa sigue siendo mía y de Marisol. La ley se inclinó no por justicia poética, sino por claridad legal. Mi padre no consiguió lo que quería. Pero tampoco lo perdió todo. Lo único que perdió fue algo que ya había quebrado hace tiempo, la posibilidad de volver a mirarme sin reproche. Cuando mi abuela me dijo que el deseo de mi abuelo era que yo tuviera esa casa, supe que no podía bajar la mirada. Ni ceder. No después de todo. No cuando él me había dejado su fe, no solo su propiedad. Su testimonio, al final, fue decisivo. Mi padre no tenía argumentos. Nada que pudiera sostener su versión sin tambalearse. Solo rabia y abogados. Y abogados, no salen baratos. Se gastó una cantidad obscena de dinero. Dinero que no tenía. Pero también logró arrastrarme con él, al menos en lo económico. Me obligó a jugar en su tablero, hasta que lo giré. Porque mientras intentaba manchar mi nombre dentro de la familia, también comenzó a esparcir sus historias fuera de ella. Llegó a afectar mi negocio. Clientes que dudaban, contratos que se enfriaban. Así que tomé una decisión, contraatacar. Lo demandamos por difamación. Y por daños económicos. Nunca tasamos la casa del lago.
No lo necesitamos. No está en venta. Pero puedo asegurarte algo, lo que él perdió en honorarios legales, y lo que tuvo que pagarme por la demanda, superó, por mucho, lo que habría ganado vendiéndola. Una ironía perfecta, ¿no? Él no quería la casa por nostalgia. Ni por legado. La quería por liquidez. Porque apenas el cuerpo de mi abuelo estaba frío, ya hablaba de números, de valor de mercado. Estaba desesperado. El dinero que había hundido en el fallido hotel de Antonio lo dejó colgando de un hilo. Y esta pelea conmigo cortó ese hilo. Si se hubiera detenido antes, habría tenido margen. Pero eligió convertir un error en una caída. Mis padres terminaron vendiendo su casa. Parte del dinero fue directo al pago de mi compensación. El resto se fue en cubrir deudas. Aún conservan el negocio de mi padre, uno que, hasta donde sé, sigue siendo rentable. Pero la presión financiera ya lo alcanzó. Ha estado buscando vender una parte. Alguien en la familia, con buenas intenciones pero nulo sentido del contexto, me preguntó si me interesaría comprar esa parte para mantenerlo todo en familia. No respondí con sarcasmo. Solo dije la verdad. No es mi industria. No tengo nada que aportar. Y tenerlo como socio no es una opción realista. Porque no es cuestión de orgullo. Es cuestión de paz. La única certeza que me queda es que, al menos ahora, él no tiene el dinero ni la energía para seguir lanzando acusaciones al viento.